Dios le bendiga. Bien. No es por viejo, pero es por seguridad que vamos a poner dos pasamanos aquí para subir. Camarina? Para nosotros. Esos pasamanos se van a comprar con una ofrenda de Biblia que nos dieron un ministerio. Nos dijo que utilizáramos eso para cualquier ministerio de la iglesia. Esa Biblia cuestan 2,000 pesos y nosotros estamos vendiendo a 700. O sea que le estamos dando más de la mitad. Están allá arriba. Cualquiera que quiera una Biblia John MacArthur de estudio está allá arriba. Así, hermanos, que quería darle ese aviso, fuera del contexto de los avisos, me se excusan. Quiero que vayamos a Filipenses, de nuevo, capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 14 al 16, donde el énfasis principal de estos versículos es que nosotros debemos resplandecer como luminaria en este mundo. Resplandeciendo como luminaria en este mundo. Y dice allí la palabra de Dios. Y le voy a pedir a algunos hermanos que ayuden a Ariel a montar el televisor porque nos vemos cortado por mitad en el de ahí. Y hay uno nuevo. Dice allí la palabra de Dios: haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo, asido de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia y sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Dependemos de ti para todo, Señor. Pero lo más importante es que nosotros podamos vivir lo que tú nos enseñas en tu palabra y así manifestar a tu Hijo Jesucristo a través de nosotros. Señor, aprovechamos este tiempo porque sabemos que el hermano Franz y Nelly vienen de madrugada en un vuelo para que tú lo traigas con bien, así como un grupo de jóvenes que está con Nicole en un campamento, también tú lo traigas con bien, Señor. Y a todos los hermanos que están fuera de aquí, de la iglesia, por alguna razón u otra, también tú lo protejas donde estén. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que preparen nuestros corazones para recibir tu palabra. Que nos bendiga, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy volvemos, hermanos, a nuestra serie de estudio consecutivo sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ya en nuestro último estudio fue que hace varias semanas que lo llevamos. Permítame recordarles sobre lo que estuvimos estudiando. En el versículo 11 estudiamos la exhortación que Pablo le da a estos creyentes en lo que llama a ocuparse con su salvación, de la salvación con temor y temblor. Luego estudiamos el incentivo para esto que está en el versículo 13, porque Dios es quien en vosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el versículo 14, como dijimos, Pablo empieza a dar algunas exhortaciones que son básicamente la aplicación de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y lo primero que les llama, que fue lo último que vimos, es hacer todas las cosas, hermano. Y eso es duro en un contexto dominicano y muchas veces en la iglesia, sin murmuraciones. Hacer todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, agrega el texto. Y dijimos que por nuestro último estudio que existe una conexión entre los versículos 14, 15 y 16, los cuales podríamos dividirlos de la siguiente manera. En primer lugar, un precepto o un mandato: hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Dos razones principales para el cumplimiento de este precepto. Una tiene que ver con los filipenses mismos, que dice: para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. La otra tiene que ver con Pablo mismo, que dice en el versículo 16 lo siguiente: a fin de que ya no tenga motivo, de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo.
ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Bueno, ya vimos los versículos 14, hoy veremos las razones principales que están aquí para el cumplimiento de este mandato que se nos da. Algo que comúnmente encontramos en las Escrituras, en toda la palabra de Dios, es que cuando el Señor nos demanda, nos da una razón o razones por la cual Él quiere que obedezcamos ese mandato. O sea, cuando el Señor nos hace una demanda, Él no nos deja, mira, a esto ya no. Él nos da las razones por lo cual nosotros debemos cumplir esas demandas. Y esto es lo que Pablo hace aquí después de darnos el mandato. En el versículo 14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones y discusiones. Dios quiere que nosotros los creyentes nos entreguemos, o sea, que no entreguemos el pecado que caracterizó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, pereció una generación completa en el desierto por sus murmuraciones y discusiones. O sea, usted recoge el libro de Éxodo hasta llegar al Deuteronomio, va a ver el castigo de Dios, básicamente por dos cosas. Las discusiones que se armaban entre el pueblo de Dios, que muchos se lo tragó la tierra y lo llevó directamente al Seol, y también esas murmuraciones que hasta Aarón y María, hermano de Moisés, fueron encontrados en esa práctica y Dios lo llenó de lepra. Y el pecado de la queja era eso, hermano. Por todo se quejaban. Y él no quiere oírnos quejándonos cuando tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Dios no quiere escuchar nuestra queja. Él no quiere oírnos quejándonos cuando Él trae aflicción a nuestras vidas. Nuestras quejas son una manifestación de nuestra incredulidad y nuestra falta de sumisión a su voluntad. O sea, viene una prueba, viene un problema y comenzamos a quejarnos. No lo enfrentamos bíblicamente, comenzamos a hablar y a murmurar, entonces eso está mostrando que nosotros no estamos creyendo en el Señor porque mandó esa prueba. Y claro, hubiera bastado con que el Señor simplemente nos dijera, no se quejen, sin darnos ninguna razón de por qué no quejarnos. Pero como Dios es un Padre amoroso, el cual debemos nosotros como padres y abuelos imitar muchas veces, nuestro Señor nos da las razones por las que debemos obedecer el mandato. ¿Y cuáles son el mandato del versículo 14? ¿Y cuáles son esas razones? Primero, la primera razón que Pablo le da a los filipenses tiene que ver con el impacto que ellos harían en la sociedad impía en la cual vivían. O sea, la primera razón que el apóstol Pablo nos da es, cuando vivamos de la manera que se nos manda aquí, ¿qué impacto tendría esto en la sociedad donde vivimos? Por eso él dice lo siguiente, para que seáis. ¿Para que sean qué? ¿Qué iban a hacer ellos si hacían todas las cosas con un espíritu de sumisión en vez de uno de queja? Dice, Pablo le dice que serían testimonio poderoso para los impíos. Lo más feo es ver un cristiano quejándose entre medio de impíos. Ay, a mí me va tan mal como a ti. Hoy el Señor no es tu Señor. Le preguntó una muchacha, ¿qué diferencia tengo yo con mis problemas a ti que eres cristiano? Y le respondió muy sabiamente el hermano y le dijo, que tú estás solo en tu problema y yo estoy con el Señor. El Señor está conmigo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo le habla del testimonio que ellos serían ante el mundo como una razón para lo que debían obedecer ese mandato? Porque Pablo daba por sentado que ellos como creyentes le daban mucha importancia al testimonio delante de los incrédulos. Y eso es algo importante para nosotros, el testimonio que nosotros damos delante de los incrédulos. Él sabía que si una persona profesaba ser cristiano, pero le da poca importancia a su testimonio ante los impíos, tal persona realmente no era un verdadero creyente. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo sobre el testimonio que damos al mundo incrédulo si hacemos todas las cosas sin murmuraciones? Él dice lo siguiente en el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Pablo usa tres palabras que describen la clase de testimonio que nosotros le daremos al mundo si aplicamos el mandato del versículo 14. Hacer esto sin murmuraciones. ¿Cuál es el testimonio que vamos a dar? Él dice que debemos aplicar este mandato para que delante del mundo seamos irreprensibles, sencillos e hijos de Dios sin tacha. Y veamos lo que significa cada una de estas cualidades del carácter que debemos manifestar
No solamente los pastores, los diáconos y los líderes, no, toda la iglesia. Ser irreprensible, hermano, quiere decir, claro está, no ser digno de reprensión. Es vivir de tal modo que no demos a los incrédulos razón para echarnos algo a la cara. Esa es la idea. Que no demos a los incrédulos razón para echarnos cosas a la cara. Dice en Lucas capítulo 10, hablando de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, dice lo siguiente de ellos. Ambos eran justos delante de Dios. Mire que agrega el texto de Lucas 1:16. Y se conducían intachablemente en todos sus mandamientos y preceptos del Señor. Ellos obedecían al Señor, nadie podía acusarlos. No está diciendo que ellos eran perfectos, ¿eh? No dice el texto que ellos eran perfectos en todos los aspectos de sus vidas, pero sí se vivían conformándose diariamente a la palabra de Dios. Pablo mismo, aunque era un fariseo, externamente él podía decir que era irreprensible. Lo dijo ya en los versículos anteriores. Nadie podía señalarle y decirle que no cumplía con los requisitos ceremoniales y externos de la ley porque lo cumplió todo. Y el profeta Daniel, que es uno de mis preferidos, todos los profetas deben ser preferidos, pero Daniel es algo que cautivó mi corazón en mi tiempo de recién convertido. A pesar de que los enemigos que tenía, viviendo, buscándole cómo... Mira, hermano, hay gente que se deleita en que uno caiga, ¿eh? Hermano, hay gente que se deleita en que usted caiga. No solamente impío, sino también dentro de la congregación. Pero mira cómo Daniel se conducía, según Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Siempre hay gente buscando algo para hacerle daño a uno. Alguien me dijo, pastor, hay que hacer, anoche mismo y ayer mismo hablando en una reunión de pastores, pastor, hay que seguir hacia adelante. Después veremos por qué. Dice, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Ninguna. Y el texto hebreo dice, inexistente podía hallarse en él. No podía encontrar razón justificada para reprenderlo, reprocharle. Mire, y lo acusaron y lo metieron y el foso lo hicieron un lío grandísimo con Daniel. Pero no pudieron acusarle verazmente. Ahora bien, hermanos, si nuestros funcionarios públicos y algunos religiosos dentro de la iglesia fueran como Daniel, el mundo fuera diferente. Por la forma de comportarse de este hombre. Y era por esto mismo que el apóstol Pablo quería que los filipenses hicieran todas sin quejas y sin murmuraciones, para que pudieran darle al mundo un buen testimonio y así no darle razón de señalarle y acusarle, para que sean irreprensibles, lo que dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, Pablo también dice, para que seáis sencillos. Yo me encontré con esta palabra, estudiando esta palabra de sencillez. Incluso le hice una gráfica que se la mandé a los muchachos ahí, para que sean sencillos. La palabra que aquí se traduce sencillo quiere decir sin mezcla, sincero, completo. Cuando en los escritos seculares se quería describir un metal o vino puro, se usaba esa palabra, sencillo, sin mezcla, puro. Y aunque esta palabra solo se usa 2 veces más en el Nuevo Testamento, se usa con la misma connotación que se usa en nuestro texto. Así se usa esa palabra en Mateo capítulo 10, versículo 16, cuando el Señor dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sé astuto como la serpiente e inocentes, o sencillos como las palomas. Y en Romanos capítulo 16, versículo 19, la otra parte, en el otro texto que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes, puros o sencillos para lo malo. Lo que Pablo le dice a los filipenses es, si ustedes hacen todas las cosas sin murmuraciones,
no solo serán irreprensibles en su conducta eterna delante de los impíos, sino que serán inocentes, puros en toda su actitud externa. Para ser de buen testimonio, no tan solo debemos manifestar santidad externa, sino también que debemos dentro de nuestro corazón ser sencillos, porque eso es lo que manifiesta lo que hay, cómo nos comportamos, es lo que manifiesta lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en mi corazón, de eso hablará. Como yo me comporto, de eso va a hablar de mí. Pero Pablo usa una palabra, otra palabra, hijo de Dios sin tacha. Y yo puse a estudiar esta palabra, hermano. Mire la gráfica aquí donde está. Esa palabra sin tacha aparece una cantidad de veces para referirse a las personas cómo debían comportarse. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha o sin tacha delante de él. En Efesios capítulo 5 agrega, cuando Pablo habla de la obra de Cristo por su iglesia, se usa esta misma palabra cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada o sin mancha. Dios quiere que nosotros vivamos delante del mundo con una conducta y un carácter santo y sin mancha. Imagínense por un momento, y espero que no le ocurra ni a Krimairi ni a Johanna, que una novia que está a punto de entrar a la iglesia, donde le espera a su novio y todos los presentes, ella sale de su carro, se recoge el vestido con mucho cuidado. Una vez una hermana se casó y el vestido le quedó fuera del carro cuando se iba y se ensució todo el pobre vestido. Recoge el vestido con mucho cuidado y en el momento llega una amiga de infancia que solo vino a darle un beso porque no va a poder estar presente en la boda. Y antes de que entre al edificio de la iglesia le da un caluroso abrazo sin darse cuenta a la amiga que tenía en su hombro una mancha de grasa que se le había pegado en el taller porque estaba reparando su carro. Y sin querer ella va y abraza a la novia y le pega la grasa negra en el vestido blanco. La novia se da cuenta, trata de quitarse la grasa, pero lo que hace es embarrarse más. Bueno, ya no hay tiempo, va a desfilar. Así que empieza a desfilar hacia donde lo espera su novio. Ahora, cuando la novia entra, ¿en qué creen ustedes que la gente se va a fijar? En la manchita de grasa que lleva en el vestido blanco. Esa mancha representa un punto pequeño en comparación con todo el resto del vestido. Pero eso es lo que llama la atención a la gente, esa manchita. En el texto, hermanos, se nos llama a no solo ser irreprensible y sincero, sino asegurarnos de que nuestro testimonio no tenga ninguna mancha de grasa. Ninguna. Con la edad, uno pierde cierta movilidad y cierta sincronización de lo que hace. Y algunos hermanos y yo no tenemos la edad que podemos sincronizar todo. Y a veces se me cae la sopa en la camisilla y toda mi camisilla tiene mancha de sopa. Y mi esposa se fija, mira, te dejaste caer grasa ahí. Se manchó la camisilla cuando estaba comiendo. Todo el resto de la camisilla está limpio, blanco. Mi esposa la bota con cloro, pero quedó una pequeña mancha. ¿En qué se va a fijar la gente? En la pequeña mancha de grasa que está en la camisilla. Cuando los incrédulos vean esa mancha de grasa negra, a ellos no les importa si hay muchas áreas, otras áreas de nuestras vidas en las que somos de buen testimonio. Ellos solo se fijarán en esa área de nuestro carácter en la que hay deficiencia o pecado. Esa área en la que la hará señalarnos y decirnos. Y es así el cristianismo.
Si es así, yo no lo quiero. Te puedes quedar con él. Porque tú pareces que eres un cristiano de la secreta. Y esta mancha no tiene que ser caer en adulterio, hermano. Mentir, robar, decir mala palabra, emborracharse. No, hermano. Puede incluir todo eso, pero y otro más de lo que comúnmente llamamos pecados escandalosos. Pero en nuestro texto el Señor nos dice que hay otros pecados que, aunque no son escandalosos, pueden dar un mal testimonio del Evangelio a los impíos. De ahí que el texto se menciona la queja. La queja es una mancha que daña el testimonio de nuestras vidas. Pues en algunos casos nosotros damos un mal testimonio por dar rienda suelta a esa disposición interna que nos lleva a ser personas quejosas. Y en el barrio nos conocen como evangélicos, pero personas quejosas. En el trabajo somos personas quejosas. En todas partes nos conocen como personas que vivimos quejándonos de todo. Como fruto de nuestra incredulidad y falta de sumisión a Dios, dejamos que salgan de nuestros labios expresiones que muestran que no estamos contentos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y encima de esto tratamos de presentar razones de por qué tenemos razón para quejarnos. Bueno, hermanos, en el caso de algunos cristianos, es una de sus manchas distintivas. Y en la queja de muchas personas, yo me crié en Villajuana, me desarrollé parte de mi vida, mi juventud en Villajuana, y la mayoría de mis amigos eran todos cabeza calientes revolucionarios que se fueron a vivir para Nueva York. Y en Nueva York usted vaya acabando con el gobierno americano. Y yo le dije a uno, pero vete, y vete para allá otra vez a Villajuana. No, porque tú sabes cómo está la cosa allá, entonces ¿por qué te quejas aquí? Y así somos nosotros muchas veces, hermano. Dios nos ha dado tantas cosas buenas, pero solamente nos quejamos por aquellas dos pequeñas cosas que para nosotros quizás no quieran hacer la vida imposible, porque nosotros hacemos la vida imposible, nos hacemos la vida imposible con estas cosas. Por eso, ¿qué más nos dice Pablo en este texto sobre nuestro testimonio en el mundo? En tercer lugar, nos dice que en torno es que debemos ser irreprensibles, sencillos y sin mancha. Él dice, ¿dónde debemos ser nosotros sencillos y sin mancha? Dice, en una generación perversa y maligna, una generación torcida. Cuando el Señor nos salva, Él nos libra del diablo, del pecado y del mundo. Él nos salva de este mundo malvado. Y nos dice, vosotros no sois de este mundo. Sin embargo, Él nos deja en el mundo. Y es en este mundo que tenemos que vivir, estudiar, trabajar, criar nuestros hijos. Pero eso Él le dice a sus discípulos, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de impíos que nosotros tendremos que vivir por el resto de nuestra vida. Y en los textos se nos dice que es allí, en medio de esta sociedad, que se nos llama a ser irreprensible, sencillo y sin mancha. Ahora bien, ¿cómo describe, repito, el Señor esta sociedad? El Señor la describe en nuestro texto como una generación torcida y perversa. Y parece que el apóstol Pablo sacó esta expresión del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5, donde dice, corrompidamente se han portado con él, no son sus hijos debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Así llama Dios a aquella generación de judíos que se caracterizaron por un espíritu de queja y quienes cayeron bajo el juicio de Dios. 2 familias solamente entraron a la tierra prometida. Y en nuestro texto se nos está llamando a no ser lo que no fue el pueblo judío en el desierto. Quejones y criticones. Nuestra generación es sin lugar a duda una generación sumamente torcida, moralmente perversa, eso no hay que decírselo a nadie. Y cuando estas dos palabras aparecen juntas, lo que se quiere enfatizar es la magnitud de la depravación humana. Estamos viviendo en un tiempo donde la depravación está llegando a su tope. Pero ahí nos ha tocado vivir a nosotros.
Y es en esa generación que tenemos que vivir como creyentes, siendo luz y sal en esta tierra. La descripción que Dios da de todo aquel que está sin Cristo es que es un torcido y perverso. Todo el que está sin Cristo es un torcido y perverso, dice la palabra de Dios. Si comparamos a los impíos con sus propios estándares, muchos de ellos lucirán muy bien. Pero cuando los comparamos con los estándares de santo y perfecto de Dios, todos son descritos como personas torcidas y perversas. Hablando en esa reunión de pastores, organizando algunas cosas para el futuro de nuestras iglesias, hay pastores que están trabajando de eso en alta sociedad. Dice, lo que pasa es que ellos pueden, en nuestro contexto, ellos recubren mejor sus pecados, lo tapan con ese reflejo de moralidad e ir a una iglesia un momento y ya creen que con eso taparon todo y dar cierto dinero para ciertas cosas. Pero hermano, nada puede tapar el pecado delante de Dios. Nada puede tapar las perversiones delante de Dios. Y en caso de que tú pienses que las demandas de nuestros textos son demasiado altas y que no se pueden cumplir, el Señor dice que sí se pueden cumplir. Y Él quiere que la cumplamos en un entorno en el que tenemos una hermosa oportunidad de glorificar a Cristo. Por eso el apóstol ora y dice, te ruego que lo saques el Señor oró y dijo, te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guarde, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guarde del maligno. Vamos a estar en esta generación perversa. Pidámosle a Dios que esa oración de Cristo se haga verdad en nuestras vidas, para que Dios nos libre, hermano, del maligno donde vivimos. No, nosotros nunca seremos un testimonio impactante al mundo recluyendo como monjes en una montaña y no bajar a la tierra. Perdón. Evitando completamente el asociarnos con ciertas personas, aún con otros familiares. No vamos a poder evitar eso, hermano. Vamos a tener una interacción continua con los incrédulos. Pero es ahí que debemos nosotros reflejar la gloria de Cristo. Perdón. Y Pablo añade algo más. Él nos presenta una figura por la que procura hacernos entender lo impactante que es nuestro buen testimonio en el mundo. Dan a esta generación tan corrupta, dándole un buen testimonio. Miren lo que dice en el versículo 15. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en este mundo. O es lo mismo, en medio de la que resplandecéis como estrella en el universo. Perdón. El cuadro que el apóstol Pablo nos presenta es del vasto universo en oscuridad. Es el cuadro que el apóstol Pablo. Es un lienzo en oscuridad. Cuando Dios nos habla de impíos que serán condenados, nos dice, para ellos están reservados la oscuridad de las tinieblas. Este mundo impío se nos presenta aquí como un oscuro universo. Y en las Escrituras se nos dice que el mundo está bajo el maligno y está en tinieblas. Bueno, hermano, es en medio de esa oscuridad, de este mundo de maldad, que se nos llama a ser como estrella, que mientras más oscuro debe ser el espacio, más resalta nuestro brillo. Así brilla, así resalta el creyente entre los impíos, quejones cuando se somete a la providencia de Dios y no se queja contra él. Y esa es la imagen que el apóstol Pablo usa. ¿Qué privilegio nos da el Señor a nosotros? Un privilegio que tenemos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la universidad, en la calle, en la guagua, en la vacación y hasta cuando chocan los trenes. De ser luminaria en este mundo. En circunstancias favorables, como en medio de gran aflicción, cuando en medio de estas circunstancias los incrédulos nos oyen decir, el Señor dio, el Señor lo quitó, sea el nombre del Señor bendito, ese glorifica a Dios.
La pregunta es, ¿estamos siendo nosotros luminarias en este mundo? Hermano, quizá aquí en la iglesia no se conozca el tigueraje nuestro, pero Dios lo conoce. Los engañadores que somos. ¿Estamos siendo luminarias delante de nuestras esposas o delante de nuestros esposos? ¿Brilla nuestro buen testimonio delante de nuestros jefes? ¿Qué piensan tus jefes y tus compañeros de trabajo donde tú estás? Si le preguntamos a tu jefe y a tus compañeros qué piensan del Evangelio en base a lo que han visto en ti por el tiempo que lleva trabajando allí, ¿qué nos dirá? ¿Eres una estrella que brilla en tu hogar? Se lo digo aquí a los hombres. ¿Tú eres una estrella que brilla en tu hogar como luminaria delante de tu esposa? ¿Puedes dirigir un devocional familiar con la seguridad de que tienes respeto de la conciencia de tus hijos? Porque le has dado un buen testimonio a ellos de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Amados hermanos, no lo decimos todo, me lo digo a mí mismo también. Los inconversos están cansados de tanta hipocresía religiosa y evangélicas. Están cansados de oír de pastores mujeriegos y ladrones, de cristianos mentirosos y aprovechados, de hombres y mujeres que dicen ser creyentes y son los peores trabajadores. Clamemos a Dios para que nos ayude a glorificarle siendo luminaria en las tinieblas. Y hay un elemento más que el apóstol Pablo añade al principio del versículo 16. Sostenido firmemente por la palabra de Dios, por la palabra de vida. Y aquí Pablo hace una reflexión entre el testimonio de nuestras vidas y el testimonio verbal que le damos al incrédulo cuando le hablamos del Evangelio. Nuestra vida de santidad debería llevar a los incrédulos a preguntarnos, ¿y cómo que tú puedes vivir de esa manera? ¿Cómo que tú puedes tener una actitud de contentamiento ante la pérdida de ese dinero tuyo, ese trabajo que te engañaron? ¿Cómo tú puedes estar tranquilo? Y por medio de ese testimonio nosotros sostenemos la palabra de vida. El mensaje que le declararemos con nuestra boca debe ser confirmado por nuestras vidas, por quienes somos nosotros. Si nos preguntan, ¿cómo es que tú logras vivir en una vida santa, en un mundo que constantemente te bombardea con sus canciones impías y carnales y perversas? Porque hay canciones que a uno le gustan, pero hay canciones, hermano, ahora en estos tiempos, no es un desastre. Canciones que te seducen por todos lados con su pornografía, que presenta la misma canción y lo quien la canta y su sensualidad. Tú responderías, yo puedo responder, con el poder del Evangelio puedo vivir con esas cosas. La obra del Evangelio en mi vida me hace desechar esas cosas y no vivir conforme a ellas. Porque como dice en el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Tú eres ese árbol, hermano, yo soy ese árbol. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la razón que el apóstol Pablo le da a los filipenses de por qué debían hacer todas las cosas sin quejas. Para que seamos un poderoso testimonio ante un mundo perdido. Pero a veces no hay cosa más quejona que un evangélico. Qué triste eso, hermano. Nos quejamos de los achaques, nos quejamos de la mujer, nos quejamos de cómo nos hablan, nos quejamos de que no saludan, que no se saludan. Y a veces vivimos más quejándonos
que dándole gracias a Dios por las otras bendiciones que Dios nos ha dado. A veces, hermano, nosotros nos llegan estas preocupaciones. Pastor, usted no sabe cómo yo estuve. No, pero aparte pero tú sabes cuántas veces oré por ti. No tengo que decírtelo de por Dios. Y esas quejas amargan nuestras vidas. Cuando somos quejosos, amargan nuestras vidas y amargan la vida de los demás y damos testimonio malo delante de los demás. Como luminaria en este mundo, vivir sin queja, hermano. Y si me duele, bueno, de queja por el dolor producido por las enfermedades y los achaques, pero no inventado, porque a veces inventamos cosas. La segunda y última razón que da el apóstol Pablo para no quejarnos, y es brevemente, él también añade otra razón que tiene que ver con él mismo. De él como apóstol de Cristo y puede aplicarse también a los pastores. Dice, a fin de que yo tenga, versículo 16, motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Cuando el apóstol Pablo dice, Filipenses, si ustedes me estiman como su padre espiritual, si me estiman como su pastor, no vivan con un espíritu de queja. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No anden murmurando ni en sus corazones ni en sus labios. Y tristemente murmurando con personas que odian el evangelio y que odian la iglesia. No da pena cuando hermanos saben que hay personas que no quieren saber de esta iglesia y se confabulan con ellos para hablar. Todo el tiempo ahí. El apóstol Pablo dice, yo he trabajado arduamente entre ustedes con mi mirada al gran día del juicio, en el que tendré que dar cuenta por ustedes, aquel día en el que mi obra será probada. Él dice, amados hermanos, ustedes quieren que en aquel día yo tenga el gozo de oír del Señor, palabras de ánimo que me digan que no he trabajado en vano. Entonces tomen en serio esto que os digo de parte del Señor. Brillen como luminarias, no se quejen tanto. ¿Podrán nuestros pastores decir al final de sus días que no trabajaron en vano? ¿Podrán gozarse en el día del juicio al vernos allí? ¿Seremos nosotros su corona? Todo esto dependerá de cuán fieles seamos al Señor y al pastoreo bíblico que ellos nos dan. Eso dependerá mucho de cuán en serio tomamos esta exhortación del apóstol Pablo. Si nosotros queremos mostrarle a los demás que somos más sabios hasta que los pastores y que todo el mundo, ¿qué logramos con esa actitud, hermano? ¿Qué estamos ganando con eso? Y el apóstol Pablo dice, ustedes son mi corona. Y yo quiero que en el día del juicio me digan, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira el gozo en el Señor, aquí aquello que tú ganaste y mantuviste para Cristo. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir como luminaria en este mundo. Que el Señor en esta oscuridad, usted no ve, hermano, en la oscuridad donde está más oscuro el cielo, donde hay estrellas, lo mucho que tirilan y brillan esas estrellas. Así que Dios quiere que nosotros seamos. En este mundo oscuro, que es como un lienzo en el cielo, nosotros seamos esa estrella que tirilan todo el tiempo, brillantez. Como la capela, que es la estrella que más brilla. O el Orión. Dios quiere que seamos así en este mundo, hermano. Pero eso se logra, hermano, viviendo sin murmuraciones y contienda. Y así la iglesia, hermano, se va a llenar de estrellas que van a llenar el cielo. Como cuando Dios le dijo a Abraham, tú puedes contar las estrellas que hay en el cielo. Y me imagino que
llevó a Abraham a ese cielo lleno de estrellas. Esa estrella seremos nosotros. ¿Lo estamos haciendo así? Que Dios nos ayude a eso, hermano. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo tu iglesia y preparándonos para aquel día cuando estemos delante de tu presencia. Para que tú nos encuentres brillando, Señor, como luminaria en este mundo lleno de impiedad. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.